Buenos días. Gracias a todos por la asistencia y por conectarse, estar interesados en el tema de la migración. Esto yo creo que es muy importante para la comunidad de Atlassian. No ha habido muchas migraciones de plataformas como esta. Y bueno, otra cuestión ya de protocolo. Las preguntas las podéis poner en el chat. Iremos contestándolas seguramente todas al final. Si tenemos algún hueco en el medio, lo intentaremos. Y lo que vamos a ver hoy es todo lo que hay que saber. Perdón, esto nunca estaba en el directo. Venga, ahora sí. Habíamos puesto en mute y otras cosas, pero no el móvil. Entonces, como decía, todo lo que hay que saber antes antes y durante de una migración a Atlassian Cloud. Disculpad que me he ido un poco. Mi nombre es Aníbal González y junto aquí con María Ferreño y un colaborador secreto que se nos sumará más adelante, ayudaremos a definir qué cosas son las importantes a la hora de la migración. Las empresas cada vez más acometen la transición a la nube, ¿no? Las migraciones al cloud cada vez son más importantes, a veces por iniciativas internas, otras por iniciativas externas, pero de algún momento es un buen momento para aprovechar y reflexionar sobre qué cosas se podrían cambiar. En estos... ya que como tenemos que saltar, dichos saltos normalmente exigen algunos cambios, algunos funcionales, otros de infraestructura, otros mejorar la flexibilidad de nuestras herramientas o diferentes tipos de cuestiones que nos van a ayudar a mantener alineados con el negocio y permitir que las organizaciones sean cada vez más flexibles gracias a las nuevas tecnologías. Migrar los procesos tiene otras implicancias y es que normalmente tenemos que mantener sin interrupción lo más posible los sistemas operativos que a los que le damos cobijo. Es muy importante el tratar de combinar el plan de migración con un plan de no interrupciones y en eso es muy importante no solamente tener acceso a la documentación, que hay mucha en la migración, tener acceso a muchos tips, sino que tratar de que en este camino lo caminéis con gente que lo haya vivido en otras veces. Vosotros lo vais a vivir lo más probable que una sola vez, pero digamos es muy importante el caminar con gente que ya esté curtido en estas batallas. ¿Okay? Bueno, como he dicho, parte de lo primero que vamos a ver con María serán tips sobre esto, con lo cual es muy importante que vosotros accedáis a muchísima documentación que hay, muchísimas herramientas que ayuden a la migración, pero lo que es más importante es la experiencia en esta migración. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas no son importantes? Pueden ser importantes para uno, pero para cada cliente que tiene un contexto distinto, con un tipo de problemática propia en los proyectos, con una cantidad de proyectos distintas con unos con otros, con esquemas iguales, con esquemas distintos, con miles de issues o con cientos de proyectos, esa mezcla es lo más importante. Encontrar cuáles son los tips adecuados para cada uno. María os va a contar algunos de ellos. Genial, pues muchas gracias, Aníbal. Nada, pues encantada. Yo soy María, formo parte también del equipo de Tecnofor. Y bueno, no os conozco a todos, pero entiendo que la mayoría estáis aquí porque o bien planeáis una migración de vuestra instancia a cloud y quizá no sabéis muy bien por dónde empezar, o quizá ya habéis intentado esa migración incluso y no ha salido del todo bien. Quizá habéis empezado a leer documentación, pero habéis visto el volumen tan grande, como comentaba Aníbal, que tenemos en Atlassian y todos los caminos que se pueden coger, o simplemente porque tenéis curiosidad. Cualquiera de esos motivos es bienvenido. Esperemos que al final de la sesión de hoy os llevéis alguna idea principal y algún consejo para acometer estas migraciones de la mejor forma posible y sobre todo con el menor número de dolores de cabeza posibles. Nosotros desde Tecnofor llevamos ya bastante tiempo haciendo migraciones de todo tipo,
sobre todo de todo tipo de instancias, porque cada una tiene una configuración completamente diferente, de un montón de tamaños diferentes, pero sobre todo haciendo muchas pruebas para detectar cuantos más errores posibles. Errores en muchos casos que ni Atlassian conocía, que los hemos ido descubriendo con ellos en paralelo. Así que la idea de hoy es contaros 8 tips, 8 consejos principales para ayudar a que vuestra vida sea un poquito más fácil en este proceso de las migraciones, pero sobre todo para que no tropecéis en las mismas piedras que nosotros ya hemos ido tropezando. Seguramente tropezaréis en otras, pero al menos a todo esto ya os podéis anticipar, ¿vale? Todo el proceso de migración, porque es un proceso en sí mismo, al final es una aventura muy apasionante porque convertir toda nuestra instancia que teníamos ahora mismo en un entorno on-premise a un entorno cloud difiere bastante y nos vamos a encontrar un montón de cosillas, pero también es un reto muy chulo que, bueno, si lo llevas con conocimiento y sabes qué te vas a encontrar por el camino, pues lo llevarás muchísimo mejor. Lo siento por mi voz, hoy no está en su mejor día, pero espero que se me escuche bien. Cualquier cosa, de todas maneras, si no, ir poniéndonos por chat, ¿vale? Vale, empecemos por el principio. Efectivamente, sí, existe un asistente de Atlassian para ayudarnos con cualquier migración al cloud, que es el llamado Cloud Migration Assistant. Efectivamente, es uno de nuestros mejores aliados en este proceso. Como os decía, porque la migración en sí no es un hecho que podamos hacer en un día aislado, sino que hay que planearlo en varias jornadas seguramente. Hay muchas cosas que se pueden fasear y lo que nos va a facilitar hacer migraciones de una manera más sencilla, pero hay que planteárselo como eso, un proceso que tiene una duración indeterminada, depende de lo que tengamos en la instancia, pero no merece la pena jugársela todo a una, ¿vale? No hay necesidad ninguna. Lo que pasa con este asistente de migración es que no cubre el 100% de todos los escenarios que tenemos en nuestras migraciones. Primero, hay que usarlo con muchísimo cariño, siguiendo absolutamente todos y cada uno de los puntos en orden. Si te saltas una coma, el proceso casi seguro no saldrá como debería y en muchos casos saltarán errores por todas partes. Va un poco como con las recetas de repostería, o sigues bien todos los detalles, sobre todo todas las cantidades, el orden correcto o el bizcocho no sube, ¿no? Pues en este caso funciona exactamente igual. Si te vas saltando alguno de los pasos o no rellenas la información tal y como el asistente te pide, la migración no va a salir como a ti te gustaría, ¿vale? O el resultado final en cloud no va a ser el mismo. Algún dato importante sobre este migrador, sobre todo que afecta a los proyectos de Jira Service Management, sobre los que nos gustaría hablar hoy en mayor medida. Más o menos hasta hace 6 meses aproximadamente, este asistente no nos servía para los proyectos de Jira Service Management, ¿vale? Solo para proyectos de Jira Software. Ahora ya sí, ya podemos utilizarlo también en proyectos de este estilo y por lo tanto nos va a migrar todas las funcionalidades relativas a estos proyectos. Pero es importante entender que en estas migraciones de Jira Service Management vamos a tener alguna cosilla diferente o alguna dificultad diferente que en Jira Software no nos habíamos encontrado hasta ahora, ¿vale? Un consejillo simplemente antes de empezar, como los consejos en sí mismo, con los tips. El asistente también tiene letra pequeña, ¿vale? Aunque Atlassian aquí solo nos muestra en negrita, por así decirlo, también hay la letra pequeña por detrás que hay que leerse. Generalmente, si leemos la letra pequeña siempre antes de empezar, es probable que nos ahorremos algún disgusto. ¿Qué quiere decir esta letra pequeña? Esta letra pequeña quiere decir que los datos de los addons no se van a migrar, por ejemplo. Que hay alguna funcionalidad en concreto que desde aquí no la vamos a poder migrar, que si no cumplimos exactamente lo que nos dice el migrador, la migración no se va a migrar. Una serie de parámetros y requisitos que hay que ver exactamente o leérselos bien antes de empezar con todo esto, ¿vale? Hay muchísima documentación, pero hay que saber muy bien dónde mirar. En este caso, ya os digo, la letra pequeñita del asistente de migrador para saber qué es lo que no nos migra y que por lo tanto vamos a tener que hacer o revisar o reconfigurar o según el caso, una vez terminemos la migración. A partir de aquí, si estamos ya todos enfocados en nuestra migración de Jira Service Management a la nube, vamos a ver 8 tips, 8 consejos que esperamos que os ayuden a realizar esta migración con el mayor éxito posible y, como os decía, con el menor dolor de cabeza posible. Consejo número 1, verificaciones. No sé si habéis empezado ya alguna vez con un proceso de migración, pero si lo habéis leído ya en la documentación también os lo habréis encontrado. Cualquier proceso de migración tiene una doble verificación de datos. Una verificación inicial en el momento en el que creamos esa migración y ya le decimos a Atlassian que queremos hacer una migración y una segunda verificación en el momento en el que la ejecutamos. Esto está genial. Atlassian lo que quiere es asegurarse de que todo se hace correctamente, de que todos los datos y toda la información se verifican en estos 2 pasos y en realidad pues velar por todo lo que tenemos en el entorno y el proceso en sí pues no tenga ningún fallo, ¿no?
Hasta aquí genial. ¿Cuál es el problema? Que por norma general no somos conscientes de estas dos verificaciones. Damos por hecho que simplemente cuando ya vamos a hacer la migración nos pasa esa verificación y ya está. Como os decía, hablábamos antes de que esto es un proceso. Hay que ir paso por paso y no podemos hacerlo todo en el mismo momento. Nuestro consejo es que cuando vayas a realizar una migración no esperes a la fecha acordada o a esa ventana de la que nos hablaba Aníbal para hacer esa migración, para crearla, para ejecutarla en Atlassian. No, hazlo en dos pasos diferentes. Planea primero tu migración, pasa esa primera verificación que nos exige Atlassian y el propio día en el que ya te plantees migrar, pasa esa segunda verificación cuando la ejecutes. En definitiva, ahorra tiempo. Si en el día de la migración nos dejamos para ese último momento un montón de acciones que tenemos que hacer, como es esta verificación, va a ser complicado que nos dé tiempo a hacerlas todas, sobre todo si queremos organizarnos el día con tiempo suficiente para comer, descansar y además hacer también toda la migración. Vale, esto puede parecer muy sencillo, pero es verdad que no viene muy bien documentado en toda la documentación de Atlassian y mucha gente no lo sabe. Así que llega el día D y se encuentra con que todo este proceso está tardando o está llevando mucho más tiempo del previsto. Por eso hay que tener un pelín de cuidado con esto. Gestión de usuarios. Segundo gran consejo que os queremos dar. Uno de los grandes puntos que hay que tener en cuenta cuando se realiza una migración. Efectivamente, durante todo el proceso de migración se migran también los usuarios, no solo las tareas o las ISUs que tenemos en nuestro entorno de on-premise, todas las configuraciones, sino también todos los usuarios que tenemos. Esto sí se migra con el asistente. Cuando termina esta migración, todos los usuarios ya van a estar en la instancia. Ahí no hay problema. ¿Dónde sí hay un problema? Que los usuarios se van creando a la par que las ISUs, a la par que los workflows, a la par que toda la configuración que nosotros tenemos en la instancia. Durante todo este proceso de migración, cuando todas las ISUs se van subiendo a nuestro entorno de cloud, lo que va a ir pasando es que no todos los elementos van a la misma velocidad. Si hay un elemento que viaja más rápido que el otro, va a llegar antes a la nube que, en este caso, los usuarios. ¿Qué puede pasar en ese caso? Que nosotros estemos subiendo todas esas ISUs, pero que ese usuario al que la ISU tiene que estar asignada todavía no esté ni siquiera en la nube. Esto puede ser un problema, básicamente porque nos va a dar un error durante esta migración, esos errores que hablábamos antes, ya que Jira no va a ser capaz de asignar las ISUs a los usuarios porque todavía no han sido creados en la instancia. ¿Cuál es nuestra recomendación? Como os decíamos, dentro de este proceso de migración en el que tenemos que tener en cuenta elementos diferentes, migremos primero solo a los usuarios. Asegurémonos, haciendo una migración inicial solo con los usuarios, de que todo el mundo está ya en la instancia, de que los grupos están correctamente configurados, de que los clientes y customers del portal de Jira Service Management tienen todos acceso ya a esta nueva URL, a nuestra instancia de cloud. Y así, en el momento en el que ya decidamos migrar todas esas tareas, nunca vamos a tener ese error de que alguno de los usuarios no están disponibles, porque la información ya está en la nube. Como decíamos antes, faséalo, haz primero una parte y luego otra, y de esa manera podrás asegurar que el proceso de migración corre por su cuenta, sin problema ninguno, y por otro lado, los usuarios ya los tenemos en la instancia desde el minuto 1 para hacer los macheos correspondientes. Un ratillo más que ganamos ese día de la migración, ya que esta parte ya la tendríamos lista de antes, ¿vale? Relacionado precisamente con esta gestión de usuarios, otro consejo que nos va a hacer falta también para tenerlo aquí en cuenta. Cuando entramos en el universo cloud, es importante que nos hagamos muy buenos amigos de este nuevo complemento que se llama Atlassian Access, que solo nos vamos a encontrar en un ecosistema cloud y que va a ser nuestro aliado fundamental para que podamos establecer la conexión con nuestro directorio activo y poder hacer toda esta gestión de usuarios exactamente igual que como la teníamos en server o data center, depende del tipo de instancia on-premise que tuviéramos ahora mismo. Si queremos mantener toda esta configuración casi al 100%, vamos a necesitar utilizar Atlassian Access. Realmente la configuración de este complemento es bastante sencilla, ¿no? Es un proceso que Atlassian nos facilita paso a paso, además, para ir siguiendo, hacerlo todo seguido, no tiene grandes dificultades. Cosas de la vida es algo que se complica con bastante facilidad, ¿vale? Es una de esas tareas que se puede ir haciendo antes de la migración en sí, porque podemos dejarlo ya listo y luego cuando hagamos la migración los usuarios ya podrán acceder a esta instancia tal y como nosotros queramos. Esta parte es genial, pero ten en cuenta que vas a necesitar ayuda. Veréis que a lo largo de todos estos consejos va a aparecer varias veces un poco este llamado. O trabajas en equipo o realmente llevar a cabo la migración es bastante complicado. En este caso, efectivamente, hablando de Atlassian Access, hay una parte muy importante que hacemos en Atlassian, que hacemos en el ecosistema de nuestra instancia,
Pero es que hay una parte fundamental que hacemos directamente en el directorio activo. Lo ideal, que un administrador de ese directorio activo con conocimiento del directorio activo pueda ir haciendo las configuraciones a la par. Nos necesitamos unos a otros. Una dificultad con la que nos encontramos muchas veces es que ya hemos realizado la migración, ya está todo listo, lo tenemos en la nube y luego nos ponemos a conectar con nuestro directorio activo y Atlassian Access. O hacemos este trabajo en común y en conjunto o esta parte se complica bastante. Con lo cual, idealmente, si podemos anticiparlo al día de la migración, genial, una cosilla más que nos ahorramos y un ratito más para comer que tenemos ese día, pero además, hacedlo siempre en equipo con la persona responsable del directorio activo. Si no, os vais a encontrar un montón de frenos que no vais a ser capaces de resolver solos seguramente por permisos, pero por otro lado también porque necesitáis el conocimiento de ambos lados, ¿vale? No podemos trabajar casi nunca solos, pero en este caso, más en concreto, todas las migraciones necesitamos hacerla con un equipo de personas que sepan qué elementos hay que tocar exactamente. Otro consejo grande que os queríamos dar, también relacionado con los campos personalizados, todos aquellos campos que nosotros generamos en nuestra instancia para dar información útil para nosotros y que no son los campos por sistema, que nos van a venir siempre en Jira. Hay que tener cuidado con alguna cosita que a priori no debería dar grandes complicaciones si tenemos una instancia normal o no muy personalizada, ¿no? En donde hayamos generado un montón de campos diferentes o donde tengamos muchos contextos diferentes. Pero hay algunas instancias complejas donde sí nos hemos encontrado casos como estos. También, para que lo conozcáis, que sepáis que esto puede pasar. Y bueno, incluso a Atlassian le hemos descubierto que esto podía llegar a pasar. Ahora ya lo detectan como un error. Os cuento por qué. A veces cuando una migración sale mal, que no os preocupéis, es bastante habitual hacer una prueba y error, hacer una primera, salta algún error, entonces luego ya la puedes volver a hacer, no hay problema ninguno. Normalmente lo que hacemos es, bueno, pues borro todo y vuelvo a empezar, ¿no? Utilizo el mismo entorno, pero voy a hacer pruebas de migración hasta que ajuste todo lo que yo me quiero migrar a la nube. Vale, cuidado con el borramos todo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que una vez borras todo, borras incluso los contextos de estos campos personalizados. Como os decía, Atlassian esto antes no lo reconocía ni como un error, no concebían que esto pudiera pasar porque como concepto que no exista contexto para los campos es algo que no puedes ni configurar, ¿no? No es algo que se pueda hacer. Como os digo, pasa solo en algunos casos muy concretos, pero es verdad que si pasa os podéis encontrar con un problema bastante gordo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los campos que migremos de esta nueva migración que vamos a hacer a la nube no van a tener ningún contexto específico. Directamente están vacíos, por así decirlo. Así que cuando nosotros estemos intentando hacer búsquedas sobre esa información y esos valores por defecto de todos esos campos, nunca lo vamos a encontrar. Se va a quedar completamente bloqueado. ¿Qué recomendamos nosotros en este sentido? Afecta principalmente a los campos por esta parte de contextos que os indicaba, pero mucho cuidado cuando hacéis una migración sobre migración y borráis un proyecto migrado. Digamos que todos estos proyectos migrados no están tan limpios como los proyectos base que sí teníamos en nuestra instancia. Así que es muy importante revisar que cuando hayamos borrado, cuidado con lo que hemos borrado. ¿Vale? Cuidado con que hayamos borrado, por ejemplo, los contextos de los campos. En la medida de lo posible, sabiendo ya esto y que esto es algo que puede pasar, intentad que todos los campos tengan un contexto global y así evitamos un error como este, ¿vale? Lo que ya podemos hacer después cuando estemos en la nube, cuando hayamos migrado, es asignarle a cada uno los contextos correspondientes que queramos. Eso no tiene problema ninguno, pero al menos inicialmente que partamos de ese contexto global, ¿vale? Lo dicho, no es un caso que suceda en todas las migraciones, ¿vale? Por aquí vamos ya a hilar fino para que os llevéis un poco todo el panorama de qué podría llegar a pasar o al menos que os suene que bueno, que alguna de estas cosas si pasa tiene solución, ¿vale? Y tiene manera de resolverse, que es lo importante al final. Otro tema importante, preguntas habituales de cuánto es el máximo de issues que puedo migrar de golpe en una migración, ¿no? Sobre todo en instancias muy grandes que tienen millones de issues. Atlassian realmente en su documentación no aconseja hacer migraciones de más de 100.000 issues a la vez. Cuando dice que no aconseja, es que o le haces caso o sale mal. El consejo es una recomendación muy recomendable. No sé si recordáis la receta de la que hablábamos al principio, ¿no? Pues eso, utilizas los ingredientes exactos o esto no va a salir bien. El no va a salir bien, en nuestro caso, en alguna migración se ha traducido en dejar congelado el servidor de un cliente.
Hasta ahora probablemente el caso más extremo que conocemos. Entonces, sabiendo ya que nos recomienda que migremos de 100.000 ISUs en 100.000 ISUs, cuidado con proyectos que tengan un volumen muy, muy, muy alto de ISUs. En ese caso, nuestra recomendación es parcelar esta información, ¿vale? Dividirla entre varios proyectos y de esa manera nunca llegaremos a límites tan grandes de ISUs y podemos hacer la migración más paulatinamente. ¿Qué nos pasa al mover ISUs a otros proyectos? Que tenemos problemas con algunos de los campos específicos de cada uno de los proyectos, como pueden ser los componentes, las versiones o la request type, que son propias de cada uno de los proyectos. Nuestro consejo aquí, el que os ponía por aquí, era crear estos campos fantasmas, por así decirlo, que básicamente van a ser campos donde alojemos la información que a nosotros nos interesa del proyecto. Yo tengo mi proyecto original con mis request types, me voy creando otros proyectos para dividir este volumen tan grande de ISUs que tengo, y en estos proyectos voy a tener campos fantasmas donde indique cuál es la request type a la que corresponden, ¿no? De tal forma que cuando yo haga la migración y ya lo tenga todo en la nube, luego sea capaz de, con el valor que tengo en estos campos fantasma, llevármelo al proyecto original, sin problema ninguno. Lógicamente, si podemos hacerlo de forma automática, mejor, ¿vale? No es necesario hacerlo de forma manual, pero una vez tenemos esta información indicada en estos campos fantasmas que os comentaba, ya podríamos llevárnoslas hacia un sitio u otro, ¿vale? Como os comentaba, esto afecta a instancias muy grandes, donde tenemos un volumen de ISUs muy, muy, muy grande. No os la juguéis a migrar 99.000, no. Intentad hacer bloques más pequeños porque, como os digo, las recomendaciones son altamente recomendables en este caso. Si no, empezarán a saltar por ahí errores por un montón de sitios. Os comentaba al principio, una de las cosas que no se migra con el asistente de migración de cloud son todos aquellos add-ons o aplicaciones externas que tenemos conectadas directamente a nuestro Jira. La gran mayoría de ellos directamente no se pueden migrar. Algunos de ellos se puede hablar con el fabricante para ver de qué manera se podría llevar esa información a la nube. Y el migrador desde un principio lo que sí que va a hacer el asistente de migración es básicamente decirte si este add-on existe o no en el entorno de cloud al que vas. Y poco más, ¿no? A partir de ahí, pues tú tienes que plantearte, bueno, existe, pero es igual, no es igual, tiene las mismas funcionalidades, ¿cuánto voy a tener que configurar a mano una vez lo tenga en cloud? Este tipo de información no nos lo da, es un asistente, pero no es un asistente personal, ¿vale? Tienen el robot montado, pero lógicamente los detalles concretos de cada caso no nos los da. Algunos consejos para algunos de los add-ons más utilizados y con los que seguramente os habéis peleado en algún momento. Tempo Timesheet, el add-on que utilizamos por norma general para hacer imputaciones de tiempo, para hacer esos informes enriquecidos del tiempo imputado por cada uno de los usuarios. Ten en cuenta que cuando lo migres vas a tener que reconfigurar a mano todos los equipos, todos los planes de vacaciones y de workload, de planes de imputación para cada uno de los usuarios que tengas en tu instancia. No es complicado, simplemente valora que lleva bastante tiempo. Tenerlo en cuenta. Script Runner se parece mucho, pero no es exactamente igual, ¿vale? El Script Runner que estáis utilizando en on-premise para hacer scripts sobre los flujos seguramente, no tiene exactamente las mismas funcionalidades en cloud. Algunas se pueden replicar prácticamente de la misma forma, pero hay muchas otras que no. Hay muchas otras que hay que plantear hacerlas de otra forma diferente, utilizando otras funcionalidades que sí tenemos en cloud. No tendría por qué ser un problema a priori, pero sí hay que tenerlo muy, muy claro desde el principio, ¿vale? Cuidado con esos formularios inteligentes que nos podemos hacer en on-premise, ¿no? Para que en base a lo que el usuario en el portal nos vaya seleccionando, le vayamos enseñando o quitando información. Esto en cloud no funciona de la misma manera, así que habrá que plantearse muy bien ese diseño inicial que tenemos. ¿Cuál es nuestro consejo aquí? Analizar muy bien las funcionalidades que tienen cada uno de estos add-ons. A veces utilizamos dos add-ons, incluso con la misma funcionalidad, cuando realmente en cloud podríamos hacerlo de alguna otra manera, ¿vale? Aquí hay un poquito de trabajo de arquitectura, de remangarse, de ver cada uno de los add-ons, de ver realmente lo que tenemos configurado y cómo está funcionando en on-premise y ver de qué manera nos lo podemos hacer en cloud. Lo que sí que tenéis que tener muy claro es que esto nunca se va a migrar o costaría creer que se vaya a migrar con el asistente de migración nativo de Atlassian, ¿vale? Es otra de esas cosillas que se puede anticipar a la propia migración, se puede ir haciendo antes y ya cuando tengamos la otra migración, esta parte la tendremos lista también, ¿vale? Optimizando el tiempo de ese día de migración y todas las cosas que tenemos que hacer.
Cuando llegue el día D, llegados hasta aquí, ¿no? Consejo número 7. Como ya hemos visto todo lo anterior, en esas piedras no hemos tropezado, habríamos tropezado en otras, pero en esas en concreto ya no vamos a tropezar. ¿Qué puede pasar el día D, ¿no? El día en el que ya nos pongamos a migrar? Como os iba comentando antes, tener muy cuidado con los tiempos que necesitamos para esa migración, para esa ventana, para ese espacio que necesitamos en el que nos vamos a ir migrando esas ISUs en menos de 100.000. ¿Cuánto es el espacio real que necesitamos para hacer esa migración? Realmente, en instancias pequeñas, con una configuración no muy personalizada, el tiempo de migración puede ser muy corto. El tema es que nunca vamos a poder estimar dos migraciones de la misma manera. El tiempo total que tarda una migración de ISUs, de nuestro Jira On-Premise a Jira Cloud, depende enormemente de la potencia que tenga el servidor que tenemos ahora mismo en On-Premise. Así que, incluso teniendo la misma instancia, con el mismo número de ISUs y de proyectos, estando en dos servidores diferentes, también este tiempo puede variar, ¿vale? Nunca es exactamente el mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a veces nos aventuramos a decir, sí, no hay problema, durante este día, durante esta jornada la migración queda hecha. Cuidado con esto. Hay que calcular muy bien esos tiempos y para ello nuestra recomendación es hacer siempre pruebas previas. Hagamos una migración piloto, veamos exactamente el tiempo que ha tardado en esa migración, calcula exactamente las horas que te va a llevar, intenta sacarte de ese momento de la migración final todo lo que puedas. Veíamos antes los usuarios, veíamos antes toda la gestión con directorio activo, la vinculación que tenemos con otras aplicaciones, configuraciones que tenemos que hacer a mano o incluso campos de otros proyectos que nos podamos ir migrando, y déjate para el último momento solo lo que sí o sí necesitamos hacer en esa ventana final, ¿no? Seguramente esas ISUs que tenemos en curso, con las que estamos trabajando y que podemos dejar para el último final. Con estas migraciones a entornos previos vamos a poder hacer un mejor cálculo del tiempo total que nos va a llevar esta migración y, por lo tanto, que cuando nos planteemos realmente hacerla, tengamos claro exactamente cuánto nos va a llevar. O aunque no sea exacto, será lo más parecido posible, ¿vale? No porque hayáis hecho esa primera migración con ese tiempo, como os digo, vayáis a otra instancia y os va a llevar exactamente lo mismo. Si alguien nos dice que dos migraciones le han llevado exactamente las mismas horas y minutos, es un genio. Va a ser muy complicado porque cada detallito, sobre todo en los propios servidores, en la propia potencia del servidor, va a cambiar enormemente los tiempos. Entonces, bueno, siempre hay pequeños ajustes que hay que tener en cuenta. Último consejo que os quería dar hoy para no irnos de tiempo y pasar ya al siguiente punto. Le llamamos aquí el barre tu casa primero. El principal problema en una migración a cloud normalmente no es la migración en sí misma, el proceso en sí no tiene grandes complicaciones, sino las complicaciones más grandes que nos encontramos son los errores que solemos arrastrar de la instancia Jira On-Premise en la que estamos trabajando. Si llevamos años trabajando en esa instancia, es normal que se hayan acumulado errores o configuraciones que no han sido todo lo revisadas que deberían o temas que están pululando por ahí que no se sabe muy bien a dónde van o que no están conectados con proyectos o que no se sabe exactamente. Por eso, primero, mira bien lo que tienes montado, mira bien cómo está, corrige los posibles errores que puedas tener ya en tu instancia on-premise y ya cuando todo eso lo tengas listo, la migración a cloud irá muchísimo más fluida y no te vas a encontrar con errores que puedan venir heredados, ¿vale? Si algo no se usa, no lo migres. Si hay add-ons que llevan años sin utilizarse tampoco, no los migres porque vas a tener que hacer ese proceso manual luego a cloud. Merece la pena dedicar un poquito de tiempo a analizar bien toda esta parte para que cuando llegues a cloud no le eches la culpa a cloud. Puede que la tenga de otras cosas, pero en el caso de la migración todavía no le da tiempo a tener culpa de nada, ¿vale? Espera un poco a trabajar con cloud y ya luego valora si le quieres echar la culpa de algo, ¿no? Pero inicialmente el problema va a estar primero en casa, en nuestro entorno on-premise en el que vamos a estar trabajando. Precisamente para este punto, para este barrido que deberíamos hacer en nuestra casa, para revisar bien qué es todo lo que tenemos en nuestra instancia actual, le devuelvo la palabra a Aníbal para que nos cuente un poquito más sobre cómo lo hacemos en Tecnofor, cuál es nuestra arma secreta y qué consejos podemos daros en ese sentido para optimizar también esta parte del proceso. Todo tuyo, Aníbal. Ok. Venga, pasamos a compartir. Ok, ¿se ve, María? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, venga. Bueno, el arma secreta. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el arma secreta. Ya hemos visto que normalmente cada empresa tiene que hacer una migración propia porque cada uno
utiliza y ha configurado su Jira de una manera particular, pero no solamente lo ha configurado, sino que tiene diferentes tipos de proyectos, de módulos, de productos de Atlassian. Esos están relacionados de alguna manera en particular, con lo cual hay unas condiciones que son propias. Pero lo que sí podemos identificar es que básicamente hay dos caminos, dos líneas. Casi siempre todos los tips se centran en cosas que hemos estado viendo, que tiene que ver con los productos que tenemos, con los proyectos que hay, las funcionalidades internas que tienen, pero hay otra parte de todo este análisis que tiene que ver con el comportamiento y el uso que tiene el negocio. Lo que normalmente se evidencia es el tema del número de issues, que es lo típico, pero también tiene que ver con cómo la gente utiliza esto, cómo se utilizan los SLA, si los proyectos son críticos o no son críticos, si están muy relacionados con la operativa de negocio, si están poco relacionados con la operativa de negocio, porque eso también debería ser una dimensión desde el punto de vista de la migración. Son más importantes, con lo cual le tenemos que dedicar más tiempo. Hay otros que son menos importantes, son menos críticos. Entonces, hay también una dimensión que tiene que ver con el cómo se está usando, el comportamiento que tiene eso en nuestra organización y que nos debería, de alguna manera, tener esa condición. Entonces, vamos a trabajar sobre esa parte. Normalmente, identificar cuáles son los proyectos no es el problema, pero sí la situación para establecer si vamos a hacer una única estrategia de migración y le damos todos a un botón, como he dicho, y migramos, ya hemos visto que todo junto no se migra, con lo cual ya tenemos que migrar por proyectos y probablemente si los proyectos son del mismo tipo de categoría que le definamos nosotros funcionalmente, podamos ponerlos todos juntitos y saber que cuando pongamos en marcha un método de migración podamos aplicarlo a varios, no a la vez, pero sí encadenados y con un proceso de chequeo más o menos homogéneo. Es decir, podemos de alguna manera categorizarlos desde el punto de vista técnico, como hemos visto, pero también desde el punto de vista de la utilización, del número de issues, de cómo se utilizan, de cuán críticos son. Entonces, esa categorización es algo importante y lo que tratamos de definir es que tengan dos puntos de vista. Por un lado, como he dicho, lo que es más técnico o funcional y por otro lado, del uso y el comportamiento que tenga en la organización. ¿Cuál es la intención de esto? De alguna manera crear esas familias o esos grupos de proyectos a los cuales yo tenga que tener un método de migración similar, consistente igual o muy parecido, que me ayuda a tanto prepararlo como migrarlo, como después chequearlo y testearlo. Entonces, ese tipo de búsqueda de cuáles son las categorías o la forma en que yo tengo que organizar esto para el caso específico de mi organización es otro de los puntos importantes. En algunos clientes esto es menos importante dependiendo de la variabilidad que tenga, de cuántos años lleven con Jira, cuántas cosas han desplegado con Jira, si solo lo utilizan para un tema puntual o es realmente ya de uso más en negocio y en temas de tecnología. Dependiendo de cada uno de los clientes, esta complejidad empieza a ser mayor. ¿Okay? En algunos puede ser muy simple y se puede hacer como ha dicho María, pero en otros hay mayor complejidad y hay mayor dependencia con el uso y el negocio. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, planteamos básicamente dimensiones de análisis, como cualquier análisis de portfolio de que se precia, y tratar de estimar que en esto pueden ser cuatro cuadrantes o pueden ser 18 cuadrantes en función de las necesidades que tengamos cada uno. Vamos a ser muy simple de cuáles son los que son mayor candidatos por 4 o 5 dimensiones. Nosotros hemos definido aquí 4: importancia, la salud, la flexibilidad que tiene para la organización y el nivel de utilización que tiene, que nos ayuden ya no solo a verlo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista que tenga que ver con el negocio para establecer esos grupos, porque a veces nos centramos tanto en la técnica que nos ponemos a migrar lo más difícil, pero no es lo que el negocio necesita y necesitamos por ahí buscar otras fórmulas de llegar a ello. ¿Ok? Lo que pasa es que no ha llegado. ¿Ya ha llegado Gonzalo?
No sabemos. ¿Alguien que me tire un cable? Sí, yo creo que desde el backstage lo tienen que incluir también. Ah, perfecto. Venga, entonces. No sé si alguno, digamos que como venimos como máquinas, nosotros por el tiempo, siempre que somos prisioneros de esto, si es que hay alguien que quiere comentar algo o no, seguimos. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Hola Aníbal, sí que estoy. Okay, Ya me han dado hueco. Venga. Ok, venga, entonces sigo adelante, así ya te doy paso. Ok. Entonces, Bueno. Ok, el arma secreta de la que estamos hablando es lo que se conoce en el mercado como process mining. ¿Por qué? Porque el process mining ayuda a identificar y a ver nuestros procesos de la manera más realista posible, de cómo realmente lo están utilizando nuestros usuarios. Nosotros normalmente diseñamos algo, pero los sistemas tienen vida propia y la intención de identificar ese comportamiento es lo que nosotros incluimos como una de las dimensiones más en los proyectos de migración con los clientes que lo necesitan. Una de las piezas principales es que la mayoría de los proyectos de process mining tienen grave, digamos, su punto más complejo es conectarse con los flujos de trabajo y capturarlos rápidamente y en minutos poder estar conociendo qué es lo que está pasando por dentro. Hemos trabajado con la gente de Inverbis en construir ese conector de Jira para que en segundos o en minutos, porque tarda un tiempo en cargar, seamos capaces de quedarnos con esa información y utilizar esta tecnología para conocer, como he dicho, el comportamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, le doy paso libero yo mi presentación y ya puede, Gonzalo, y ya te vemos, ya puedes. Sí, ya está. Pues gracias, okay. Aníbal. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Aníbal me ha pedido que os explique unos conceptos básicos de lo que es esto, minería de procesos, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Supongo, decidme si se ve mejor así, ¿verdad? Cualquier cosa, sí, como no os veo, me avisáis. Bueno, exactamente una serie de conceptos. Bueno, la minería de procesos parte de una promesa. Yo os planteo aquí qué tal si supiéramos una serie de informaciones que normalmente no tenemos de cómo hacemos las cosas, ¿no? Cuándo hacemos las cosas bien y cuándo no. Pues pensar que acumulamos muchas veces cientos de ejecuciones al día o decenas o miles al mes, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que lo hacemos bien y a veces no. ¿Qué es bien? Bien es aquello que va conforme a lo esperado, conforme a unos parámetros que yo deseo de rendimiento, productividad, etcétera. Pero, sin embargo, todos sabemos que las cosas no se hacen conforme a lo planificado, lo que quisiéramos como mundo ideal cuando estamos ejecutando cualquier proceso, sea en el mundo Jira o pensar ahora mismo en saliros a fabricación, a logística, gestión sanitaria, etcétera. Al final, los flujos de trabajo pues no se ejecutan siempre igual y eso forma normalmente parte de eso que antes se llamaba la empresa fantasma, ¿no? Entonces, ¿qué tal si podemos saber qué veces todo va como esperábamos, qué veces no, ¿no? Y si podemos medir ese impacto y si además nos estamos ajustando y pensar en temas regulatorios o cumplimientos específicos de SLA, si nos estamos ajustando a un protocolo específico, consecuencia de acciones determinadas, ¿no? Pensar en un banco que si tú le pides un préstamo tiene la necesidad legal de efectuar un test de riesgo antes de hacerte una recomendación de inversión, no al revés, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, hacemos las cosas en su orden correcto, es las que esperamos, aparecen cosas inesperadas, ¿no? Y además, saberlo mientras lo estamos haciendo, son las funcionalidades de la minería de procesos, ¿no? Que es la ejecución real de procesos, procedimientos, protocolos, como queramos llamarlo. Entonces, detrás de esto, ¿qué hay? Pues se hace partiendo de la información que ya generalmente contienen los sistemas. Digamos que los módulos de datos no se han diseñado generalmente para minería de procesos, pero casi siempre está el grueso de la información que hace falta ya oculto y en el caso de Jira, que ya lo hemos elaborado y lo que hacemos en la conexión ya es preprocesar los datos para que se pueda trabajar, pero la minería de procesos tiene como origen la captura de logs, ¿no? De cualquier sistema. Aquí ahora mismo da igual que sea Jira, que sea SAP, etcétera, ¿no? Al final un log es
una secuencia, una grabación de secuencia de eventos que tenemos dentro de un sistema. Entonces, pensad, yo ingreso en el sistema, le digo quiero generar una factura, relleno el campo tal, lo mando a aprobación de alguien. Para el sistema son eventos, pero que si os dais cuenta contiene una traza, una especie de camino con miguitas de lo que realmente hemos hecho y sobre todo con su tiempo cuando lo hemos hecho. Esa información la convertimos en grafos que representan el flujo de trabajo real, ¿no? Y ahí tenéis una serie de flechas, quizás sea de pequeño, contiene números porque hay información estadística, pero nos dan los caminos que se han seguido y ahora veremos que se descompone más todavía, ¿no? Una información aquí interesante, si llegáis a verlo, es que hay flujos que veis que vuelven de atrás hacia adelante, ¿no? Pues este es un síntoma típico de donde empiezo a tener problemas de desempeño, cuando tengo que repetir tareas, actividades. En el caso del mundo del ticketing, pues escalados y repeticiones no deseadas son cosas que se pueden detectar por aquí, ¿no? Pues, ¿qué datos hacen falta para que lo entendamos? Los eventos que muestran el avance del proceso. ¿Y eso qué datos tiene? ¿No? Quizás es muy pequeño, pero lo voy a leer para que lo entendáis. En la primera columna de la izquierda, lo que tenemos es una cosa que se llama identificador de traza. Traza es cada ejecución que se hace del mismo proceso. Es decir, si se trata de atender llamada de atención al cliente de averías, de teléfonos, de empresas, pues cada vez que tenemos una llamada, hacemos una ejecución de un flujo de trabajo que está previsto. Necesitamos un identificador único de todo eso. Es como si pido una pizza desde que yo llamo al call center, pasa por el restaurante o el motorista, la entregamos. Todas esas actividades, todos esos eventos deben llevar el número identificador único, ¿vale? ¿Qué le hacemos? Añadir una secuencia, una especie de descripción, que aquí está humana y normalmente pues hay que tratarlo un poquito porque hay bases de datos que nos van a dar un código extraño, pero se puede tratar. Una descripción de lo que se ha hecho y un sello de tiempo, que puede tener inicio y final, mejor, porque entonces medimos lo que dura la actividad en sí misma y el tiempo que hay entre actividades. Si solo tenemos uno, pues medimos los tiempos de actividades, que muchas veces es suficiente e interesante. Por ejemplo, en el mundo del manufacturing son interesantes los dos, pero muchas veces es más crítico el tiempo entre actividades, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos añadir? Pues lo que nosotros llamamos atributos sobre cómo enriquecer la información de ese evento, ¿no? Aquí veis que hemos ampliado el número de columnas y aquí las columnas en verde pues son elementos, este sería un flujo de logística, ¿no? Se hace un pedido, pues lo validamos, recibimos mercancía, pero a lo mejor yo puedo saber qué tipo de pedido era, qué precio tenía, qué turno ejecutó el pedido o qué proveedor lo hizo, y como os podéis imaginar, eso nos servirá luego para poder separar la información, ¿no? Puedo separar las tareas, tengo toda esta información. Bueno, ¿y qué obtengo con todo eso? Lo primero que obtengo siempre es el camino más frecuente y el resto de caminos, ¿no? El camino más frecuente resulta que la manera de hacer las cosas que más veces se hace es la que más peso tendrá en mi enfoque, ¿no? Nosotros aquí en este tipo de pantalla que veis, además tenemos una serie de cosas que llamamos variantes, que es cuántos caminos diferentes hay al más frecuente. Entonces, todas esas variantes, y si lo damos a migraciones, pues, oye, se supone que este flujo de trabajo debe ejecutarse así, pero por cualquier motivo tiene más maneras de hacerse, donde lo vamos a detectar es aquí. Algunos tendrán porcentajes de ejecución mínimos, que a lo mejor no tiene ningún interés prever ese caso, o a lo mejor ese porcentaje mínimo nos está indicando temas más complejos de errores que afectan a compliance. Pero si me centro en lo más habitual, pues miré a trabajar aquellos flujos de trabajo que realmente se repiten más. Y empezamos por más frecuente y podemos añadir información para ir entendiendo cómo se compone la experiencia real, añadiendo variantes y analizarlas por separado. ¿Qué más podemos hacer con unidad de procesos? Pues comparar eso que veis allí, pues es un modelo simplificado de PMN que puede querer decir, oye, es así como queremos que se hagan las cosas o como las hemos diseñado. Y podemos hacer una comparación entre todas las ejecuciones y lo que realmente se ha hecho y encontrar una distribución de cómo se hacen realmente las cosas como esperábamos. Pensar que según los entornos, según tipo de industrias, no solo aparecen procesos deseados y indeseados, también inesperados, ¿no? Y si los quiero contrastar, medir y limitar, saber exactamente qué es lo que yo esperaba es fundamental, ¿no? Bien, ¿qué más elementos hay? Por supuesto, pues
todo tipo de información estadística en términos de la frecuencia de veces que se ha hecho, los tiempos que han durado, los mínimos de desviaciones típicas, etcétera. Y esto una persona con un poquito de actitud, no, ni siquiera demasiada preparación hacia mejora de procesos, puede trabajar para determinar qué, pues para buscar la causa raíz de por qué las cosas se desvían y no ocurren como lo esperado, ¿no? Esta pantalla que entenderéis menos, pero es una idea. Todo esto es un conjunto de filtrados que lo que nos permite pues es separar la información anterior que os he presentado por los elementos que hemos puesto, entre otros, pues eso como se llama atributos, ¿no? Pero aquí podemos filtrar imaginemos, vamos a separar las ejecuciones que ha hecho el grupo A en la tarde, basadas en este tipo de tratamiento, pues no sé, de flujo de trabajo o proceso, entre el 1 de agosto y el 30 de agosto, y vamos a compararlo igual, por ejemplo, con el grupo FE o con la ubicación tal. O vamos a comparar lo que sucede los días de mucho calor con los días de poco calor, dependiendo del flujo de trabajo, de lo que sea. Podemos comparar las ejecuciones por elementos y circunstancias, pues proveedores, tiempos, cumplimientos de SLA, si se hace o no se hace una actividad, etcétera, el orden en el que la está haciendo y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, con todo este conjunto, y no me extiendo más, yo creo que por Aníbal quiere añadirme o preguntar de algún tipo, realmente pues podemos tener una información que a efectos de migración entendemos que es extraordinariamente útil porque vamos a centrarnos en aquello que realmente estamos haciendo. Habrá flujos de trabajo abandonados que no sabemos si utilizan o no y se puede planificar pues el concentrarse, incluso hacer la reingeniería de aquello pues que es más interesante y conveniente para todos nosotros. Y Aníbal, no sé qué quieres añadir o qué quieres que comente a partir de aquí. Nada, que me sueltes la pantalla y ya hablamos. Yo tomo el control. Te suelto la pantalla y dime si quieres que añadamos algún dato sobre estas ideas y cómo se... Pero bueno, espero que tú amplíes cómo se aplican con Jira, ¿sí? Sí, venga, sin problemas. Venga, entonces, ¿se ve, supongo? Sí, perfecto. Sí, entonces, como ha dicho Gonzalo, esta es una de las dimensiones que nosotros queremos agregar a la migración, porque creemos que el comportamiento, digamos, la manera que esta aplicación se está utilizando en la organización es uno de los factores importantes a la hora de establecer un plan de migración. No solo si usa campos, si no usa campos, si usa add-ons, si no usa add-ons, que todas esas historias son muy importantes técnicamente desde el punto de vista funcional, pero hay otro que es el que la organización está explotando esto, que también es importante, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si la organización obtiene respuesta más rápido o de las aplicaciones que son más críticas o en las aplicaciones que son más complejas o muchas más interrelaciones entre ellas, ha tenido un tiempo donde hemos podido investigar y analizar mucho mejor la información que hay y no trabajar como a veces se trabaja por instrumentos, ¿no? por estadística. No, esta aplicación está documentada así, está más o menos funciona así. El último que la desarrolló ya no sabemos ni está en la compañía, pero la usamos, pero a la hora cuando hay que migrar, sabemos realmente cómo está funcionando, quién lo está usando, cómo se está utilizando. Es decir, es una combinación esto entre el responsable del servicio o el producto o la aplicación que tenga y la visión desde el punto de vista tecnológico de cómo está construido, que son los dos aspectos que creemos que son importantes. ¿Okay? Entonces, Inverbis nos ayuda a ese comportamiento. Es verdad que las soluciones de Process Mining tienen mucho más recorrido, se pueden hacer muchísimas más cosas, pero es muy importante en proyectos donde necesitemos tener este tipo de información, es muy importante poderla trabajar. Para los que quieran verlo, luego lo podemos ver. Pero ahora quedan los últimos 3 o 4 minutos. ¿Por qué? Porque dentro de las técnicas que utiliza nuestra arma secreta que hemos dicho, hay otros aspectos adicionales. Como hemos visto, hay diferentes métodos o estilos de migración. Podemos ir a one shot, podemos ir por un camino, dependiendo de por qué cara de esta escalada queremos hacer, la cara de la montaña que queremos utilizar. Podemos ir por la cara norte, por la cara sur, o diferentes tipos de trayectorias para poder llegar a nuestra migración. Pero en todas ellas, lo que vamos a tener siempre es un momento de blackout, un momento de congelación,
parcial en algunos casos, o total si lo queremos hacer de un solo golpe, pero o por lo menos de las partes que se relacionen. Siempre hay que bloquear esto. Entonces, uno de los aspectos que pasa es que a veces cuando entramos en un proceso de migración, los usuarios no son capaces de implementar mejoras durante mucho tiempo. Porque a veces mucho tiempo puede ser 2 semanas para alguien de negocio, o a veces mucho tiempo puede ser 1 mes o 2 meses, dependiendo de cuánto sea la estrategia de migración y la complejidad que tenga. Entonces, otra de las posibilidades que se puede utilizar dentro del Process Mining es utilizar otro enfoque para poder tener una alternativa para qué hacemos con la migración. Porque si no, casi siempre o la migración la hacemos antes o la migración la hacemos después de que se haya estabilizado el sistema destino, ¿no? Con lo cual pasan tiempo. El tiempo pasa hasta que yo sea capaz de implementar eso. Entonces, una cosa es implementar ese cambio y otra distinta es que ese cambio surja efecto. Muchas veces en el mundo del software, o la mayoría de la vida, somos capaces de implementar cambios y esperar a ver si son los positivos o no. No sabemos cuán positivos son. Una de las posibilidades que nos permite el Process Mining es reducir esa incertidumbre. Es decir, esto es una herramienta, como ha dicho Gonzalo, que se basa en función de un histórico y en función de ese histórico aplica su magia, de esos logs aplica su magia y te pinta los dibujos y te permite hacer unos análisis y te permite analizar unos procesos. Pero en el fondo, la clave está en esta información. Nosotros la información la podemos capturar del sistema real. Pero ¿qué pasa si esa información la capturamos de otro lado? Nosotros ya tenemos nuestro ASIS, ya sabemos de dónde salió esa información, pero ¿somos capaces de crear ese nuevo entorno ficticiamente? ¿O necesitamos que realmente se haga el cambio y procesarlo y hacer esa transformación? ¿Somos capaces de tener un enfoque de este tipo basándonos en que es una información que está en un fichero? ¿Seríamos capaces de manipular esta información para probar qué pasaría si creamos ese entorno? ¿Ok? Esta tecnología nos permite abordar ese tipo de incertidumbre y sobre un log que antes lo ejecutaba, por ejemplo, un equipo de 2 personas, ¿qué pasaría si tenemos 6? ¿Qué pasaría si en vez de que sean 6 personas ponemos un automatismo que lo reduzca a que tarde 15 segundos? ¿Cómo quedaría el proceso original? ¿Qué tiempos tendría? ¿Cuáles serían sus métricas? Ese tipo de respuestas son parte de lo que nos aporta el Process Mining y es verdad que nos ayudaría a resolver esa ventana de blackout que podríamos tener en el caso de migraciones un poco más importantes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el enfoque de nuestras armas secretas que utilizamos para nuestros clientes en el momento de la migración. Si necesitáis ayuda sobre esto, no hay ningún problema, podéis conectar con nosotros. Aquí mismo podéis ponerlo aquí en el chat y podemos establecer respuestas y un canal de comunicación con vosotros sin ningún inconveniente. ¿Ok? No sé si alguien quiere comentar algo más. Las preguntas, ¿ha habido preguntas? ¿Alguien que me ayude con...? Pues yo estoy viendo la pantalla. María. Sí, por el chat antes, Aníbal, sí que nos comentaban, sobre todo por el uso de los behaviors en cloud, porque es algo que no tenemos de forma nativa en cloud. Yo respondía por ahí por el chat, pero en doble mensaje, que tiene limitación de texto y no me daba para más. Solo si os estáis planteando una configuración similar a la que tenéis en on-premise y tenéis que hacerla en cloud, no existe exactamente igual, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel visual con los forms para que en función de qué campos se vayan seleccionando vayan apareciendo otros y visualmente sí que se parezca bastante a lo que tenéis en on-premise. Y por supuesto, si tenéis integrado Insight también junto con Cloud, ahora llamado Access, también podréis hacer configuraciones que os puedan aportar valor para esas entradas que hacen los clientes desde el portal. ¿Vale? En ese sentido, como todo y lo que comentaba Aníbal ahora, hay que ver bien lo que hay ahora, analizar bien de qué manera se utiliza, porque igual estamos convencidos de que las entradas están siendo de una manera y en realidad se efectúan de otra, o algo que para nosotros aporta mucho valor para el usuario final no, o no de la misma manera.
Entonces, bueno, teniendo bien ese escenario, luego es más fácil tomar decisiones. Pero sí, aprovechad cualquier duda o consulta que os pueda surgir sobre cualquiera de los temas que hablamos, tanto por el chat como si levantáis la mano, podéis hacerla sin problema. Y si no, pues por supuesto nos podéis escribir cuando queráis. Preguntan Aníbal por el arma secreta, el nombre exacto. Está aquí en la pantalla. No sé si se está viendo mi pantalla. Sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Ok. Digamos, esta es la herramienta que utilizamos de Process Mining, que, como he dicho, tiene un conector específico con la plataforma de Jira, tanto sea Jira Software, Jira Service Management, Jira Cloud o Data Center, porque ya sabéis que el server bueno, entra en línea muerta, pero digamos que si fuese necesario también podemos hacerlo con on-premise, el Jira Server de toda la vida, ¿no? Es decir, técnicamente no hay mucha diferencia, casi no hay ninguna con el Data Center, pero es operativo con los tres. Okay. Y preguntan también, Aníbal, ¿cómo se conseguiría o qué coste tendría? ¿Cómo funciona el licenciamiento en este sentido? El licenciamiento, digamos que nosotros lo que hacemos en este tipo de historias es un servicio de diagnóstico y llegamos a los clientes, nos conectamos y le mostramos básicamente qué es lo que se obtiene, ¿no? Porque muchas de estas historias es verdad que para algunos clientes parece magia esto o es algo que no parece cercano, pero en una tarde, entre que nos conectamos, identificamos un proyecto, nos chutamos al Jira, extraemos los datos y los presentamos, en una tarde de 4 horas estamos haciendo un pequeño informe de cómo vemos nosotros ese Jira desde el punto de vista del comportamiento. No desde el punto de vista técnico del diseño, de cómo está construido, sino de cómo lo están explotando, de cómo es el comportamiento. Eso lo podemos hacer en horas y si alguien quiere también podemos hacer el otro, ¿no? Pero básicamente eso lo hacemos en minutos. Y después en las licencias de Inverbis tienen precio en la página de Inverbis y casi siempre van acompañados de unos pequeños servicios de implementación para ayudar en la adopción de este tipo de tecnologías, ¿no? Pero cualquier cosa, os ponéis en contacto con nosotros personalmente, que están nuestros datos y estamos en LinkedIn y mucha de la gente ha sido invitada directamente desde LinkedIn y podemos responder sin ningún problema. Pues les añado en el chat también el enlace al marketplace del conector para que lo podáis ver también directamente. Ahí viene toda la información del propio conector y buena información tanto de Inverbis como de Tecnofor. Es importante porque es el primer conector que hay de tecnología de Process Mining con Jira, ¿no? De hecho, en el marketplace es el único. No sé si tenemos alguna consulta más por ahí, no que yo vea, pero si estáis pensando alguna cosilla, avisarnos sin problema o hacerla directamente, intentamos responderla. Venga, yo quito esto y así nos vemos las caras. Ok. Y si no, lo dicho, como os decía Aníbal, si empezáis a plantearos dudas luego cuando lo aterricéis ya vuestra instancia en concreto o hay cosas que no veis claras ahora mismo, avisadnos sin problema, lo revisamos. Como os decíamos antes, al final esto en equipo se hace mejor porque lo que no se da cuenta una persona se da cuenta otra y después de haber visto muchas instancias es cuando empiezas a ver por dónde puede estallar o por dónde pueden fallar cosillas. Así que contad con nosotros sin problema. Nos pregunta Leandro, ¿tienen alguna plantilla base para comenzar a migrar? Danos alguna pista más, Leandro. Si te refieres a la plantilla base de lo que sería el proceso de migración, el propio asistente de Atlassian te va dando un poco todos los puntos que tienes que utilizar para migrar.
ahí yo lo que os comentaba al principio, tienen letra pequeña, ¿no? Y hay que ir parándose exactamente en cada uno de los puntos para hacer ese análisis previo. Pero realmente la documentación de Atlassian me explica punto por punto el proceso que habría que hacer, los diferentes procesos, las diferentes estrategias de migración que puedes hacer en tu instancia y cuáles son sus recomendaciones. Luego hay que aterrizarlas a los casos concretos, claro. Sí, sí va por ahí. Vale, genial. Sí, de hecho Atlassian tiene una página solo para lo que es la migración y desde ahí van actualizando información con todas estas cosillas que vamos reportando, sobre todo los partners que hacemos muchísimas migraciones, ¿no? Y que tenemos acceso a un montón de instancias, y entonces van incorporando todo aquello que vamos encontrando. Nada, leerlo con cariño y echarle un poquito de paciencia y ya está. Genial, pues nada, muchas gracias a ti también, Francisco, que nos escribía por ahí por el chat. Cerramos, Aníbal, si te parece, dejamos vía abierta para que cualquiera, por supuesto, nos escribáis con las dudas que os puedan surgir. Ok. Y igual... cualquier cosa, como hemos dicho, ¿no? Si a través de LinkedIn o a través de los canales que tienen abiertos Tecnofor, que son muchos, seguimos en contacto con cualquier ayuda que tengáis, tanto sea por alguna duda o si queréis hacer algún tipo de prueba o valoración de alguna de las cosas que hemos estado comentando hoy. Es verdad que hay algunas que, es decir, crear un portfolio y una estrategia de categorización de cómo migrar es algo ya específico de cada cliente, pero lo que puede llegar a ser, digamos, un análisis de esto del comportamiento que hemos visto, que nosotros casi siempre lo combinamos, una parte del proceso y otra parte de métricas, porque casi siempre es importante mezclar las dos cosas, ¿no? Saber cuáles son los tiempos medios, cuáles son el lead time, el process time, si hay bloqueos, si no hay bloqueos, si hay, bueno, hay toda una cantidad de métricas que nosotros casi siempre utilizamos para analizar el comportamiento de los procesos, no solamente la parte técnica, que es la que habéis visto con María. Por eso os damos normalmente un buen diagnóstico de qué pasa con ese proceso en particular. ¿Okay? Así que nada, muchísimas gracias a todos de nuevo por estar. Seguimos en contacto. Hasta luego.